Bienvenidos, soy Vanessa León y hoy vamos a hablar de un videojuego The First Descendant. Historia: un mundo al borde del abismo, una humanidad asediada por una amenaza extraterrestre implacable. En este escenario desolador surge una esperanza: los descendientes. Guerreros imbuidos de un poder ancestral, herederos de un legado olvidado, estos héroes son la última línea de defensa contra la aniquilación. Armados con tecnología de vanguardia y habilidades sobrehumanas, los descendientes se adentran en las profundidades de un mundo infestado por los Vulgus, criaturas despiadadas que buscan corromper y esclavizar a la humanidad. Cada batalla es una prueba de valor y determinación, un canto a la supervivencia en un mundo que parece estar totalmente perdido. Pero los descendientes no están solos, ya que unen fuerzas con los Magisters, una orden de eruditos que poseen el conocimiento para desbloquear el verdadero potencial de los descendientes. Juntos, forman una alianza inquebrantable, una fuerza imparable que luchará sin descanso hasta librar a Ingris, su tierra natal, de las garras de los invasores. El destino de la humanidad descansa sobre sus hombros, en sus corazones arde la llama de la esperanza y en sus venas corre la sangre de los héroes. Los descendientes han llegado y la batalla final por Ingris está a punto de comenzar. En The First Descendant tenemos las siguientes clases. Lepic, en el rol de PS. Su pasiva es de sobrevivir tras sufrir un ataque letal durante la batalla. Es un experto en daño en el área que usa granadas para atacar. Despeja el campo de batalla gracias a su brazo protéxico táctico y sus granadas, ambos con una potencia extraordinaria. Luego tenemos Ajax. Su rol es de tanque y su pasiva adquiere una energía del vacío después de usar sus habilidades. Cuando la energía del vacío alcanza la máxima cantidad, mejora las habilidades y otorga efectos adicionales. Es un tanque que utiliza energía del vacío, lidera a su equipo con un campo de fuerza que protege a los aliados y repele los ataques enemigos. Viesa. Su rol: debilitadora. Su pasiva es que crea una esfera de hielo que vuela alrededor de su cuerpo cuando inflige el efecto inmovilizador a los enemigos, proporcional a la fase del efecto. La esfera de hielo volará automáticamente hacia los enemigos cercanos y causará daño al objetivo y a sus alrededores. Es una experta en aplicar desventajas que usa el frío a su voluntad. Usa el frío para congelar a los enemigos y libera ataques dolorosos como cuchillas heladas, mientras serpentea entre ellos. Hyber. Su rol es ataque utilitario. Su pasiva es que el ataque aumenta cuando se invocan la tormenta médica y la de asalto. Es un experto en utilidades que usa torretas. Invoca tanto torretas de asalto como torretas de recuperación. Cuando las torretas se mejoran con pistolas polivalentes, pueden luchar de una forma más eficiente. Sharen. Su rol: ataque a corta distancia. Su pasiva es que el daño aumenta al atacar a un enemigo que no está atacando a Sharen. Matar a enemigos con una habilidad en el estado emboscada restablece el tiempo de recarga de camuflaje activo. Es una asesina experta en ataques cuerpo a cuerpo con arche eléctrico y gracias al camuflaje puedes guardar la distancia con sus enemigos y tenderles una emboscada cuando y en donde quieras. Glaive. Su rol: ataque utilitario. Crea esferas de vida tras matar a los enemigos. Recupera PS y almacena poder de vida al absorber las esferas de vida. Es una experta que se hace más fuerte cuando más se enfrenta al peligro. Desata la ira de su interior para someter rápidamente a sus enemigos. Blair.
Su rol, daño prolongado. El daño por golpe crítico aumenta cuando ataca a enemigos bajo el efecto quemadura. Además, la probabilidad de golpe crítico aumenta según el número de hogueras en el campo de batalla. Es un chef que hace daño continuo y manipula el fuego. Consigue energía ajustando su potencia de disparo, y las trampas a los que somete a sus enemigos garantizan que en este caso la venganza se sirva bien caliente. Bunny. Rol: destructora. Su pasiva carga electricidad con el movimiento. Además, inflige daño a los enemigos cercanos cuando aterriza en el suelo después de un salto doble. Es una experta en daño continuo que corre mientras descarga electricidad. Cuanto más corre, más energía eléctrica acumula, lo que le permite liberarla de una forma potente en una onda expansiva. Freina. Rol: daño prolongado. Su pasiva aumenta el poder de habilidad tóxica en función del número de enemigos cercanos, envenenados por la habilidad de Freina. Es una experta en daño continuo que manipula los venenos a su antojo. Usa las sustancias venenosas que genera su propio cuerpo para atrapar a los enemigos en nubes tóxicas. Valvi. Su rol: DPS constante. Consume menos maná al usar sus habilidades cuando se encuentra sobre el agua. Es una experta en daño continuo que se mueve con una gran libertad gracias a su arche acuático. Para sus enemigos es como una corriente terrorífica, pero para sus amigos es una ola refrescante y reparadora. Kylie. Rol: asesino. Kylie adquiere fuerza magnética mediante las habilidades. Cuando su escudo se vacía por completo, recupera el escudo y fuerza magnética durante un periodo de tiempo determinado. Un experto en resistir ataques que genera campos magnéticos y los manipula. Crea una barrera o irradia ondas magnéticas que hacen retroceder a los enemigos y funcionan como escudos para sus compañeros de equipo. Seimo. Rol: experto en ataques para ejecutar. Su pasiva, cuando el escudo se agota totalmente, es una bomba que cae al suelo. Es un experto en ataques para reventar que maneja explosivos, fija bombas a los enemigos y las detona en el momento correcto. Enzo. Rol: apoyo. Otorga apoyo ígneo a los aliados que rodean a Enzo, aumentando su capacidad máxima de munición. La eficacia de este efecto aumenta ligeramente en función de los números de Enzo en el escuadrón. La eficacia aumenta también cuando Enzo desarma la seguridad de la caja cifrada, y cuando esto sucede, las recompensas incrementan. Es un personaje de apoyo que usa drones de suministro, da órdenes en el campo de batalla y proporciona munición a los aliados a la vez que ataca a larga distancia con sus drones. Yujin. Rol: apoyo. Su pasiva es que reduce significativamente el tiempo de rescate de los aliados. Los objetivos rescatados por Yujin tendrán PS máximos durante un periodo de tiempo determinado. Es un experto en sanación que usa sus refinados drones para curar a los aliados, sana a los aliados y les otorga ventajas una vez que determina la distancia que los separa. Si deseas saber más sobre noticias de este videojuego, jugabilidad, historia de los personajes, cómo jugar y consejos, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún dato importante. Muchísimas gracias por llegar hasta el final, esto ha sido todo. Nos vemos allá en el juego.